Hola, soy Manuel Zapata, bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión seguimos explorando los patrones de arquitectura y hoy le toca el turno a las arquitecturas orientadas a eventos. Este tipo de aplicaciones son las que nos permiten empezar a interconectar componentes lanzando eventos a través de distintas partes del sistema. Te voy entonces a contar un poquito este patrón, cómo funciona, pero sin antes insistirte en que te suscribas al canal, dale clic al botoncito rojo y dale a la campana para que te podamos contar cuando publiquemos nuevos videos. Entonces, vamos con la explicación del patrón. En esta ocasión vamos a hablar de arquitecturas orientadas a eventos. Y para esto quisiera contarte acerca de una plataforma en la que yo participé en su diseño y en su desarrollo. Esta plataforma la hicimos para una empresa que se dedicaba a fabricar y a vender cámaras para vehículos. Esas cámaras se instalaban en buses, en carros familiares o incluso también en camiones, y esas cámaras empezaban a registrar cierta información del vehículo. Información acerca de la ubicación del vehículo, información acerca, por ejemplo, de la velocidad, del estado del motor, entre otras variables. Y esta información generaba ciertos eventos. Entonces, la cámara detectaba cosas como, por ejemplo, si el vehículo excedía ciertos límites de velocidad, o si a lo mejor el motor se había encendido, o si el motor se había apagado, o a lo mejor si el conductor encendía el botón de pánico de la alarma. Entonces, toda esta información o estos eventos se registraban o se generaban y se enviaban a la plataforma que nosotros desarrollamos. Luego, con estos eventos, lo que hacían esta plataforma era recibirlos, hacía ciertas tareas como procesarlos, generar ciertos datos, actualizar ciertas tablas en la base de datos y además de eso cumplió una función muy importante, que era notificar de estos eventos a las aplicaciones que poseían los dueños de las cámaras. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Normalmente estas cámaras las compraban ciertas empresas y esas empresas tenían también sus propias aplicaciones que ofrecían monitoreo, que ofrecían distintas funcionalidades. Entonces nuestra plataforma era la que consolidaba la información de todas las cámaras y para ciertos eventos lo que hacía era notificarle a estas otras aplicaciones acerca de que el evento ocurrió. Así era en general cómo funcionaba. Este es un ejemplo de una arquitectura orientada a eventos, donde tenemos las cámaras que generan una serie de información. Luego tenemos un componente en la mitad que es la plataforma que se encarga de recibir esa información y consolidarla, y luego unos terceros u otras aplicaciones o componentes que se encargan de ser informados de esos eventos. A continuación entonces vamos a ver cuáles son los principales componentes de esa arquitectura y cada una de las partes que lo conforman. Y bueno, el primer componente de la arquitectura son los generadores, que también se les conoce como productores. Esos componentes son los que se encargan de generar los distintos eventos del sistema. En nuestro ejemplo serían las cámaras, que son las que todo el tiempo están monitoreando información y están generando eventos para el sistema. El segundo componente o la segunda parte que tenemos ahí son los mensajes. Los mensajes son los que contienen la información del evento. Entonces en algunos casos vas a escuchar que voy a hablar de mensajes o voy a hablar de eventos, pero en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo. Es como esa pieza que contiene la información relacionada con el evento. En el ejemplo de las cámaras, los mensajes eran como una especie de paquetes binarios que contenían toda la información del estado de la cámara, como para ponerte un poquito más de contexto. En tercer lugar, luego tenemos el componente de mensajería, que era lo que en nuestro ejemplo era la plataforma. Y ese componente de mensajería es el que se encarga de recibir el mensaje, hacer algún procesamiento con él si es necesario y luego informar a los distintos consumidores o partes interesadas acerca de que el evento ocurrió. Luego entonces tenemos los canales. Los canales son como los que hacen el puente entre el componente de mensajería y el componente que está interesado en ser notificado acerca del evento. Estos canales se pueden implementar de dos formas. Normalmente, una es utilizando colas de mensajes y la otra es utilizando
el patrón de publicador-suscriptor. Luego en los ejemplos vamos a ver un poquito mejor cómo funciona cada uno, pero digamos que lo que tenemos que entender ahorita es que el canal es el que crea el puente entre el componente de mensajería y cada uno de los componentes receptores. Y finalmente tenemos los procesadores o consumidores, que son los componentes que están interesados en los eventos. La idea con esos procesadores es que tengan una única tarea relacionada con el negocio, que la tarea sea lo más específica posible. Y aquí volvemos de nuevo al principio de única responsabilidad, de los principios SOLID de los que ya hemos hablado en algún momento. Entonces, esa es como una de sus labores o sus características más importantes. En segundo lugar, lo más importante aquí es que esos procesadores estén lo más desacoplados posibles de otras partes de la aplicación. Es decir, estos componentes no deberían tener ningún conocimiento de quiénes son los que generan los eventos y tampoco deberían tener ningún conocimiento de otros procesadores que puedan existir en el sistema. La idea es que esos procesadores sean lo más independientemente posibles del resto de la arquitectura. Y bueno, ya que conocemos los distintos componentes de esta arquitectura orientada a eventos, hablemos un poquito de las topologías. Las topologías es básicamente la forma en que nosotros podemos organizar la parte del componente de mensajería. Y para eso tenemos entonces dos posibles formas. Una es el mediador y la otra es el broker. Entonces vamos primero con el mediador. En el mediador, la idea básica es que dentro del componente de mensajería existe este componente mediador que se encarga de sincronizar todos los procesadores. Es decir, este mediador se encarga de que esos procesadores se ejecuten en la secuencia correcta para que produzcan un resultado deseado. El mediador no es simplemente un componente que llega, recibe un evento y lo distribuye, sino que lo que hace es que lo recibe y luego entonces este componente o este evento lo modifica para pasarlo a un primer procesador. Ese primer procesador produce un resultado, luego entonces ese resultado lo toma y lo pasa al siguiente procesador y así sucesivamente hasta que el proceso termine por completo. Algunos de estos procesadores se deben ejecutar de forma serial, es decir, uno después del otro. Algunos de estos procesadores se pueden ejecutar en paralelo. Pero en general es el mediador quien define eso y es el que orquesta que esta ejecución sea la correcta y la más apropiada posible. Otro componente aquí importante dentro del mediador es la cola de eventos. Los eventos que toma el mediador y va ejecutando con los distintos procesadores, él los toma de una cola. Entonces los generadores lo que hacen es que, generadores como en nuestro ejemplo las cámaras, lo que hacen es que esos eventos cuando los generan los deben poner en la cola y luego entonces el mediador va tomando los eventos de esta cola y va ejecutando. Es muy importante garantizar esa secuencia, de ahí la necesidad de tener la cola. Ahora, esta cola no necesariamente es una sola, sino que pueden ser una o pueden ser varias, dependiendo de qué tanta escalabilidad se necesite en el sistema. Y para concluir aquí en el tema del mediador, hay que decir que es un patrón o es una topología un poco más difícil de implementar por toda la coordinación y por toda la secuencia que se requiere. Entonces, por lo general, cuando uno tiene una topología de mediador, se requiere utilizar algunas herramientas, ¿cierto? Se requiere utilizar algún software especializado en colas, se requiere incluso utilizar algunos componentes que normalmente hacen parte de arquitecturas orientadas a servicios para poder hacer toda esa sincronización entre los distintos procesadores que se requieren en esta topología. La segunda topología, como ya habíamos dicho antes, se llama broker. Esta es muchísimo más sencilla que el mediador por dos razones. Una, no existe una cola de eventos de la cual se van sacando eventos para ir procesando y tampoco existe ese concepto de orquestación de los procesadores, sino que sencillamente el broker, que en este caso es como el componente de mensajería que va ahí en toda la mitad de la arquitectura, lo que hace es recibir eventos de los generadores y luego lo que hace es que lo pone en el canal apropiado para que los procesadores interesados reciban el mensaje. Eso es todo. Esa es la arquitectura o esa es la topología más sencilla dentro de este sistema. Lo único aquí diferente o interesante que hay es que como no hay ese concepto de orquestación para garantizar una secuencia,
Los procesadores en esta topología lo que suelen hacer es que una vez procesan el evento que han recibido, lo que hacen es que generan un evento nuevo y se lo mandan al broker y luego ese evento lo va a recibir otro procesador y así de alguna forma se van encadenando como las distintas tareas del sistema. Ese es un concepto bien interesante porque de alguna forma se hace también lo de ejecutar en secuencia, pero de una forma no tan estricta. Obviamente este enfoque tiene un poco más de limitaciones y en escenarios pues mucho más complejos necesariamente se requiere un mediador. Y bueno, ¿qué te pareció este patrón de arquitectura orientada a eventos? El contenido que acabas de ver hace parte de mi curso práctico de patrones de arquitectura. En este enlace puedes encontrar más información en caso de que te interese el tema. Por último, me gustaría que me contaras si has tenido alguna experiencia con este tipo de arquitecturas. Déjame tus comentarios debajo de este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo.